El objetivo quirúrgico era el mismo, pero la técnica la verdad que era mucho más cruenta, es decir, la recuperación mucho más lenta, mucho dolor postoperatorio, riesgo de hemorragia, riesgo de infecciones, y eso ha sido casi que totalmente reemplazado por la cirugía de mínima invasión. Es decir, se puede hacer lo mismo, pero con una técnica totalmente diferente, entonces eso exige al médico y al cirujano al estar a la vanguardia en este tipo de diferentes técnicas como para poder resolver lo mismo, pero con una técnica mucho más novedosa que no tiene nada que ver con lo que se hacía, por ejemplo, hace 5, 10 o 15 años atrás. Y el paciente que está con dolor es un paciente que no puede hacer sus actividades de vida diaria habitual, o sea, no puede ir al monte, no puede hacer ejercicio físico, no puede ni a veces siquiera salir a la calle o simplemente andar X cantidad de kilómetros por la calle. Entonces es un paciente que demanda mucho, que pide mucho porque quiere volver a tener su calidad de vida. Cuando anda todo perfectamente bien y demás, es un paciente muy agradecido y se acuerda el resto de su vida de ti, que le has devuelto su calidad de vida, que es tan importante, y bueno, el estar bien y poder disfrutar de las diferentes cosas de la vida. Hola, buenas, estamos en el podcast de salud de Diario Vasco con Asunción Clínica y Saludalia. Hoy tenemos con nosotros al doctor Francisco Fasano, cirujano de columna, neurocirujano y coordinador de la unidad de columna de Asunción Clínica. Buenos días, Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, hoy vamos a hablar de los avances en la cirugía de columna. Es un tipo de cirugía que siempre genera mucho respeto. La columna al final es, pues evidentemente, la columna, valga la redundancia, vertebral de nuestro cuerpo. Y bueno, pero al final hay muchas afecciones que están relacionadas con esta zona del cuerpo. Ha habido muchos avances tanto en lo que se refiere a la cirugía como en tratamientos previos antes de llegar a la cirugía, y de todo ello vamos a hablar hoy con el doctor Fasano. Así es. Vale, bueno, pues la primera pregunta es evidente. ¿Por qué decides tú en determinado momento dedicarte o especializarte en cirugía de columna? ¿Y qué desafíos entraña esta cirugía? Vale, bueno, el motivo por el cual me entré este tipo de cirugías es el gran impacto que uno puede tener como cirujano en la calidad de la vida de los pacientes. La verdad que si uno ha experimentado una vez a un dolor lumbar incapacitante, la verdad que es un dolor que es diferente. Pues a ver, yo hablo siempre mucho, hago una comparación con neurocirugía, pues la verdad que es muy diferente el tipo de paciente que nos llega en cirugía craneal y en cirugía de columna. En cirugía craneal es diferente el paciente porque uno ya trata patologías que son más que nada, por ejemplo, de vida o muerte, por tumores cerebrales, aneurismas cerebrales. Entonces ya el paciente viene a la consulta ya asustadísimo, entonces uno ya puede hacer un gran cambio en términos de vida o muerte. Si la cirugía va bien, perfecto, y si la cirugía no va bien, son muy graves y muy feas las complicaciones. En lo que es cirugía de columna ya es otro tipo de paciente. Es un paciente que ya, o sea, no se está jugando la vida, sino que quiere mejorar su calidad de vida. Entonces es un paciente mucho más demandante, y el paciente que está con dolor es un paciente que no puede hacer sus actividades de vida diaria habitual, o sea, no puede ir al monte, no puede hacer ejercicio físico, no puede ni a veces siquiera salir a la calle o simplemente andar X cantidad de kilómetros por la calle. Entonces es un paciente que demanda mucho, que pide mucho porque quiere volver a tener su calidad de vida. Entonces son dos pacientes y dos escenarios totalmente diferentes, y es desafiante intentar ver de poder echarle una mano como para poder mejorar ese tipo de calidad de vida. Entonces la verdad que y cuando anda todo perfectamente bien y demás, es un paciente muy agradecido y se acuerda el resto de su vida de ti, que le has devuelto su calidad de vida, que es tan importante, y bueno, el estar bien y poder disfrutar de las diferentes cosas de la vida. Entonces es muy lindo, es agradecido, y la verdad que poder dar esa posibilidad es muy gratificante. Pero como saben los amantes de los cómics, todo gran poder tiene una gran responsabilidad. Claro, al final la cirugía de columna también entraña muchos riesgos, es una cirugía que tradicionalmente ha sido aparatosa. ¿Qué diferencia o al final eso, qué desafíos te entraña, ¿no? O sea, hemos hablado de la parte bonita, ¿no?, que es poder resolver, pero sí, que hay unos desafíos que se exigen personal altamente cualificado. Sí, la verdad que en el sentido de avances tecnológicos, la verdad que es muy demandante, pues la verdad que en los últimos, por lo menos en los últimos 10 años,
ha habido una diferencia abismal en términos de técnica, en términos de implantes y en términos de curvas de aprendizaje. La verdad que en todo lo que es materia de neurocirugía, las curvas de aprendizaje son lentas. Entonces, hay un dicho que dice, uno puede aprender una intervención quirúrgica, hacerla en 2 años, en 1 año, pero la indicación quirúrgica o el aprender a no operar te puede llevar en todo caso el resto de tu vida. Entonces la verdad que en ese sentido hay que ser muy puntilloso en la indicación quirúrgica y luego en desempeñar la mejor técnica como para poder realizar los procedimientos. Sí es cierto que, por ejemplo, hace tiempo atrás, o sea, estaba lo que serían las cirugías abiertas convencionales, se hacían grandes incisiones, grandes, por ejemplo, de exposiciones anatómicas donde se retraían los músculos y la verdad que, o sea, se hacía, el objetivo quirúrgico era el mismo, pero la técnica la verdad que era mucho más cruenta, es decir, la recuperación mucho más lenta, mucho dolor postoperatorio, riesgo de hemorragia, riesgo de infecciones, y eso ha sido casi que totalmente reemplazado por la cirugía de mínima invasión. Es decir, se puede hacer lo mismo, pero con una técnica totalmente diferente, entonces eso exige al médico y al cirujano al estar a la vanguardia en este tipo de diferentes técnicas como para poder resolver lo mismo, pero con una técnica mucho más novedosa que no tiene nada que ver con lo que se hacía, por ejemplo, hace 5, 10 o 15 años atrás. Normalmente, ¿qué patologías o qué grupos de patologías son los que los cirujanos de columna soléis ver en consulta? Depende del sitio donde estemos, por ejemplo, atendiendo. Aquí, por ejemplo, en Clínica Asunción vemos un montón de patología degenerativa, es decir, gente que excede los 80 años y gente muy activa desde el punto de vista físico, muy exigente, que les encanta ir al monte, les encanta andar y hacer diferentes tipos de actividades físicas, deporte, bicicleta y demás. Entonces, vemos mucha patología degenerativa. Entonces, bueno, y en menor medida se ve también patología traumática. Entonces, esos son los 2 pilares grandes que vemos mucho en consulta. Me imagino que igual en otro tipo de consulta también se verán deformidades de columna o... Sí, en realidad no son el caballito de batalla, por así decirlo, en consulta, la deformidad, pero son en mucho menor porcentaje. Entonces son las deformidades como la escoliosis, como la cifosis, que es una descompensación del tronco hacia adelante. Entonces sí son los menos casos que se ven en consulta, pero también componen una consulta que se ve asiduamente. Y otro área quizás también son las personas mayores que están sufriendo de osteoporosis, que es más habitual de lo que pensamos, la rotura de las vértebras, ¿no? Totalmente. Sí, es cierto que la osteoporosis afecta a un montón de la población, pero está más que nada asignada como para mujeres posmenopáusicas y demás que tienen un trastorno hormonal que le hace justamente tener fracturas vertebrales mucho más frecuentemente que el resto de la población. Y se ve también frecuentemente en consulta con traumatismos o con esfuerzos banales, aparecen diferentes tipos de fracturas que uno usualmente no ve en consulta. ¿Ese tipo de fracturas cómo soléis tratarlas? Bueno, dependiendo de la magnitud del dolor o de la morfología de la fractura, hay que ver qué tipo de tratamiento se intuye. Pero sí, por ejemplo, es un abordaje multidisciplinar, es decir, está, por ejemplo, el reumatólogo que cumple justamente una función en la prevención de la osteoporosis con diferentes tipos de medicamentos antirresortivos o como fijadores de calcio, como para prevenir ese tipo de fracturas, y ya los neurocirujanos o, por ejemplo, el médico de familia que ve también esta llegada de fracturas vertebrales en gente que habitualmente no debería tenerlas. ¿Estáis notando un aumento de personas jóvenes? Porque se ha puesto muy de moda el hacer entrenamientos de fuerza, con pesas, con bolas. ¿Estáis notando algún aumento de gente joven que está haciendo ese tipo de entrenamientos sin tener cuidado de sus posturas y que eso acabe afectando a la columna? Sí, y aparte, en relación a lo que decíamos anteriormente del tema de la osteoporosis, acá vemos un grave déficit de vitamina D. Cuestión climática y demás, hay un grave déficit de vitamina D, y la vitamina D también influye en todo lo que es el metabolismo del calcio, entonces vemos
un montón de fracturas asociadas o no a actividades físicas. Entonces la verdad que cuando se le suma a deportes de impacto vemos un montón de fracturas que usualmente no veríamos en consulta a menos que tengamos esta carencia de vitamina D, que es algo muy específico de la población aquí, por ejemplo de Guipúzcoa o de País Vasco en general. Entonces hay una depresión muy grande de vitamina D que genera diferentes tipos de fracturas con traumatismos o con esfuerzos banales que uno usualmente no lo vería. Entonces la verdad que llama la atención ese tipo de patología que estamos viendo puntualmente aquí. Curioso. Sí. Y luego el tema de las nuevas tecnologías, al final la postura cuando miramos el móvil o incluso cuando trabajamos con el ordenador o la tablet es un poco forzada, entiendo, para la columna. ¿Veis patología relacionada con eso? Sí, lo que se ve usualmente sí son, por ejemplo, dolor cervical, cervicalgia, porque lo que se hace puntualmente es se tensan y se sobrecargan justamente las fibras musculares de la columna posterior cervical. Entonces estamos constantemente mirando hacia abajo con el móvil en vez de mantener una postura erguida. Eso sí hace la sobrecarga de los músculos y una postura viciosa que genera un dolor cervical constante. Pero bueno, eso no tiene ninguna connotación quirúrgica, sino que eso mejora a nivel postural y mejora en todo caso con analgésicos, antiinflamatorios y algún tipo de ortesis como para mantener un poco más erguida la postura, y sí complemento con rehabilitación. Eso mejora mucho, pero sí es cierto que en gente más joven que está constantemente o con los móviles o trabajando de manera remota se ve mucho tipo de cosas que uno puede estar trabajando en el bus, en el metro y demás. Entonces sí es cierto que las posturas son algo que precipitan este tipo de síntomas. Uh-huh. Luego, para que la gente lo tenga claro, el cirujano de columna no necesariamente te opera, o sea, tenéis otras armas terapéuticas con las que trabajáis, ¿no? Exactamente, así es. O sea, como te decía, siempre actuar en primer lugar desde la prevención, luego de la prevención con tratamiento sintomático con analgésicos, antiinflamatorios, con diferentes tipos de fármacos como para mejorar los síntomas, con un abordaje multidisciplinar con los rehabilitadores, con los fisioterapeutas, con un quiropráctico, osteópata, y bueno, y hacer un abordaje multidisciplinar como para mejorar los síntomas. Si eso no termina de mejorar, bueno, están algunos pacientes que van para bloqueos, infiltraciones o demás, y lo último, como te decía siempre, en el escalón del tratamiento es la cirugía. Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben, si tienen problemas de espalda relacionados con la columna, vayan a la consulta del cirujano de columna, que él al final diseñará un tratamiento adecuado para sus problemas y patologías. Gracias, Francisco. De nada, un gusto. Vale, hasta luego.